El invierno de 1860 envolvía los muros del Palacio de Aranjuez con una mortaja de escarcha plateada, reflejando la gélida decadencia que consumía el linaje de los Velasco. En el umbral de la imponente mansión, Elena Solórzano apretaba contra su pecho un fardo de sedas remendadas, sintiendo cómo el frío calaba sus dedos endurecidos por la aguja y el dedal. Sus ojos, oscuros y cargados de una dignidad que su humilde vestido de costurera no lograba eclipsar, observaban las grietas en el mármol de la entrada, metáforas silenciosas de una gloria que se desmoronaba bajo el peso de deudas invisibles. No estaba allí para admirar la arquitectura, sino para entregar el último encargo de un hombre que, aunque poseía títulos y tierras, carecía de la calidez más elemental hacia quienes servían a su sombra. La atmósfera pesaba con el aroma a incienso viejo y madera húmeda, anunciando el crepúsculo de una era aristocrática. En el interior del despacho, el aire era denso, saturado por el humo de un tabaco amargo y el perfume rancio de documentos que languidecían sobre un escritorio de caoba. Alejandro de Velasco, el duque de Aranjuez, permanecía de pie frente al ventanal, observando sus dominios con la mirada perdida de un capitán que ve su navío hundirse sin remedio. Su figura era imponente, marcada por una mandíbula tensa y hombros que cargaban el honor de 10 generaciones, pero sus ojos escondían un abismo de amargura nacido de traiciones pasadas. Para él, la mujer que aguardaba en la penumbra no era más que una pieza irrelevante en el engranaje de su servidumbre, un recordatorio molesto de las pequeñas obligaciones que aún lo ataban a un mundo que lo asfixiaba. No imaginaba que detrás de esa apariencia frágil se ocultaba el corazón de una estratega capaz de reconstruir imperios. El conflicto estalló cuando don Gaspar de Mendoza, el administrador de confianza del ducado, irrumpió en la estancia con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Calculadores. Con un gesto de desprecio absoluto, señaló el trabajo de Elena, arrojando sobre la mesa los pagarés impagados que el padre de la joven había dejado como una herencia de miseria. Alejandro, consumido por su propio orgullo y la desesperación de una ruina inminente, ni siquiera se dignó a mirar a la costurera mientras Gaspar ordenaba el decomiso de sus únicas herramientas de trabajo. La humillación fue un látigo de fuego sobre la piel de Elena, quien vio cómo sus máquinas de coser, el sustento de su hogar, eran marcadas para el embargo por orden del hombre al que amaba en un silencio doloroso y secreto. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, la injusticia grabó una promesa de fuego en su alma herida. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Elena enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante de quiebre absoluto, cuando el mundo parecía desmoronaba bajo los pies de la joven costurera, el destino decidió intervenir con una ironía poética que nadie en Aranjuez podría haber previsto jamás. Elena abandonó el palacio con la cabeza alta, aunque sus mejillas estaban surcadas por lágrimas invisibles que se congelaban antes de caer al suelo empedrado de la plaza principal. Mientras caminaba hacia su modesto taller, el eco de las palabras crueles de don Gaspar resonaba en sus oídos, recordándole que para la nobleza ella era menos que el polvo del camino. Sin embargo, en su interior, una resiliencia inquebrantable comenzó a florecer, transformando su dolor en una determinación fría y analítica. Sabía que el duque no era un hombre malvado, sino un hombre ciego, atrapado en una red de mentiras tejida por el administrador. El taller de costura,
Antes un refugio de creatividad y esperanza, se sentía ahora como una tumba de madera y sombras, donde el silencio era interrumpido únicamente por el viento que silbaba entre las tablas. Elena se sentó frente a su mesa de trabajo, acariciando la madera desgastada donde solían descansar sus máquinas, sintiendo el vacío físico de su medio de vida. Fue en ese momento de oscuridad profunda cuando un golpe seco en la puerta anunció la llegada de un cartero real, portando un sobre sellado con el escudo de un notario de Madrid. Con manos temblorosas, rompió el lacre rojo, descubriendo una caligrafía elegante que hablaba de barcos en ultramar, almacenes repletos de especias y una herencia masiva dejada por un tío olvidado en las colonias. El destino le entregaba las llaves de un poder financiero que superaba con creces los tesoros marchitos del duque. La lectura del testamento fue para Elena como despertar de una pesadilla para encontrarse en un sueño cargado de responsabilidades y posibilidades infinitas de venganza o redención. El documento detallaba propiedades en el puerto de Cádiz, cuentas de oro en el Banco de España y títulos de propiedad que su familia había perdido décadas atrás por la avaricia de otros. Mientras las palabras se grababan en su mente, la joven no pensó en vestidos de seda ni en joyas ostentosas, sino en la mirada de Alejandro de Velasco y en la traición de don Gaspar. Comprendió que tenía en sus manos el arma perfecta para salvar al hombre que la había despreciado y para destruir al villano que se ocultaba tras una máscara de lealtad. La costurera invisible estaba muriendo para dar paso a una mujer cuya influencia cambiaría el rumbo de la provincia entera. A pesar de su nueva fortuna, Elena decidió que su primera acción no sería el anuncio público de su riqueza, sino una observación silenciosa y metódica de los movimientos de sus enemigos. Se mantuvo en las sombras, utilizando su conocimiento de los mercados y su habilidad natural para los números para investigar los libros contables del ducado que Gaspar manipulaba con maestría criminal. Descubrió que el administrador no solo robaba dinero, sino que estaba asfixiando deliberadamente las cosechas de los campesinos para forzar una quiebra que le permitiera comprar el título de Velasco por una fracción de su valor real. Cada descubrimiento era una punzada de dolor por el pueblo que sufría y por Alejandro, quien vivía en una torre de marfil rodeado de deudas que no comprendía. El velo de la ignorancia se estaba levantando, revelando una conspiración épica. La atmósfera en la región se volvía cada vez más opresiva, con los agentes de don Gaspar recorriendo las aldeas y sembrando el terror entre las familias que dependían de la benevolencia del duque. Alejandro, recluido en su despacho, se hundía en una melancolía profunda, ignorando que el suelo que pisaba ya no le pertenecía legalmente debido a los pagarés fraudulentos que firmaba sin leer. Elena observaba desde su ventana cómo los trabajadores eran expulsados de sus hogares, sintiendo una empatía profunda que quemaba en sus entrañas y fortalecía su voluntad de actuar. No podía permitir que la herencia de los Velasco fuera consumida por la rapiña de un hombre sin escrúpulos, ni que Alejandro fuera humillado hasta la médula. La resiliencia que había forjado en la pobreza se convertía ahora en el escudo protector de una comunidad sin voz. El contraste entre la opulencia decadente del palacio y la miseria de los suburbios se hacía más evidente con cada día que pasaba bajo el mando oculto del administrador corrupto. Elena comenzó a frecuentar los muelles de Cádiz bajo un nombre falso, reuniéndose con abogados y banqueros para orquestar la compra secreta de todas las deudas que pesaban sobre el ducado de Aranjuez. Cada vez que adquiría un pagaré, sentía que recuperaba un pedazo del honor de su familia y un fragmento del futuro de Alejandro, aunque él aún la viera
como la costurera que perdió sus máquinas. El juego de sombras había comenzado y ella se movía con la gracia de una bailarina y la frialdad de un verdugo, preparando el terreno para una revelación que sacudiría los cimientos de la aristocracia española. El tiempo de la debilidad había terminado definitivamente. Finalmente, Elena se preparó frente al espejo de su nueva residencia secreta, vestida con la elegancia sobria de una mujer que conoce su valor y su poder. Ya no era la muchacha vulnerable que suplicaba por clemencia en 1900 y el despacho del duque, sino la principal acreedora de una fortuna que podía salvar o hundir a la casa de Velasco con un solo gesto. El frío del invierno seguía azotando las calles, pero en su corazón ardía un fuego de justicia que prometía transformar la realidad de todos los que la rodeaban. Mientras acariciaba la cinta que Alejandro guardaba en secreto, sin saber ella que él la observaba con remordimiento, Elena se preparaba para el próximo paso de su plan maestro. La batalla por el alma de Aranjuez apenas estaba comenzando en la penumbra de la noche eterna. La transformación de Elena Solórzano no fue un evento súbito de relumbrón, sino un proceso meticuloso de metamorfosis interna que se reflejaba en cada una de sus decisiones financieras y personales. Mientras el palacio de los Velasco se hundía en un silencio sepulcral, Elena utilizaba su nueva fortuna para contratar a los mejores investigadores de Madrid, desentrañando la red de mentiras que don Gaspar había tejido durante años. La joven descubrió que el administrador no solo desviaba fondos, sino que utilizaba la firma del duque para avalar sus propias deudas de juego en los casinos clandestinos de la capital. Cada documento que llegaba a sus manos era una prueba más de la vulnerabilidad de Alejandro, un hombre que, atrapado en su propia arrogancia de clase, se negaba a auditar sus propios libros. Elena sentía una mezcla de indignación y ternura hacia el hombre. En las semanas siguientes, la presencia de Elena en 1900, el pueblo comenzó a cambiar, aunque ella seguía manteniendo una fachada de modestia para no alertar a los espías de don Gaspar. Empezó a comprar, a través de intermediarios, las pequeñas deudas de los campesinos y artesanos locales, devolviéndoles la esperanza y asegurando su lealtad absoluta para el enfrentamiento que sabía inevitable. En su taller de costura, ahora recuperado mediante una compra anónima, ya no se fabricaban solo remiendos, sino que se gestaba la resistencia económica de toda la región de Aranjuez. Elena se movía entre telas de encaje y libros de contabilidad con una agilidad asombrosa, demostrando una mente brillante que superaba con creces la educación de cualquier noble de la corte. Su voz, antes un susurro de súplica, empezaba a adquirir la firmeza de quien posee el control absoluto. Alejandro de Velasco, por su parte, vivía una lucha interna que lo consumía más rápido que la falta de dinero que asfixiaba su despensa y sus bodegas. A solas en su estudio, solía sostener una pequeña cinta de seda azul que Elena había perdido años atrás, un objeto que guardaba como un tesoro prohibido y vergonzoso en un cajón de su escritorio. Su orgullo aristocrático le impedía admitir que aquella costurera invisible se había convertido en el centro de sus pensamientos más recurrentes y dolorosos. Se sentía profundamente culpable por haber permitido que Gaspar la humillara, pero su formación le dictaba que un duque no debía disculparse ante una plebeya, creando un muro de cristal entre sus sentimientos y su deber. Esta dicotomía lo volvía un hombre huraño y errático, incapaz de ver que la salvación estaba cerca. La situación económica del ducado alcanzó un punto crítico cuando el suministro de grano fue saboteado por orden directa de Gaspar, quien buscaba provocar una revuelta popular que culpara directamente a Alejandro.
Los graneros, vacíos por la mala gestión y el robo sistemático, no podían alimentar a las familias que durante siglos habían servido a los Velasco con una fidelidad inquebrantable. Elena, advertida por sus informantes, comprendió que el momento de actuar desde las sombras estaba llegando a su fin si quería evitar una tragedia humana de grandes proporciones. No podía permitir que la comunidad sufriera por el egoísmo de un villano y la ceguera de un noble caído en desgracia, por lo que decidió inyectar capital de forma anónima. Utilizó la estructura de su herencia para comprar los cargamentos de trigo que llegaban al puerto de Cádiz. El misterio del protector anónimo comenzó a circular por las tabernas y las plazas, creando una atmósfera de esperanza mezclada con una curiosidad febril que inquietaba profundamente a don Gaspar. El administrador, al ver que sus planes de desestabilización fallaban, intensificó su presión sobre el duque, exigiéndole que firmara documentos de cesión de tierras como garantía para supuestos préstamos nuevos. Alejandro, cada vez más aislado del mundo real, se sentía como un animal acorralado, sospechando por primera vez de la lealtad de su hombre de confianza, pero sin pruebas tangibles para confrontarlo. Las noches en el palacio eran largas y oscuras, iluminadas solo por velas que se consumían rápidamente, simbolizando el tiempo que se le agotaba a la dinastía de los Velasco frente a la marea de la modernidad económica. El aire presagiaba tormenta. Mientras tanto, Elena perfeccionaba su papel como la baronesa de las sombras, reuniéndose con los acreedores más agresivos del duque para comprar sus títulos de deuda con descuentos significativos. Se presentaba en las oficinas bancarias con una elegancia que dejaba sin aliento a los directores, utilizando su inteligencia financiera para negociar desde una posición de fuerza absoluta. No era solo una cuestión de dinero, sino de justicia social. Quería que Alejandro entendiera que el valor de una persona reside en sus acciones y no en su apellido. Cada pagaré que guardaba en su caja fuerte era un eslabón de la cadena con la que pretendía atar a Gaspar y liberar a Alejandro de su prisión de deudas. Su corazón, sin embargo, latía con fuerza ante la idea de volver a encontrarse cara a cara con el hombre. Don Gaspar de Mendoza, sintiendo que el control se le escapaba, decidió jugar su carta más arriesgada, la calumnia pública contra la reputación de Elena Solórzano. Empezó a difundir rumores malintencionados sobre el origen de la nueva prosperidad de la joven, sugiriendo que su dinero provenía de fuentes deshonrosas para manchar su nombre ante la sociedad. Esta táctica buscaba no solo neutralizar la influencia de Elena, sino también evitar que el duque buscara refugio o consejo en ella, manteniéndolo en un estado de dependencia absoluta hacia su administración. Gaspar subestimaba la dignidad de Elena y la creciente desconfianza de un Alejandro que, aunque lento en reaccionar, poseía un instinto de nobleza que empezaba a despertar ante la crueldad evidente de su empleado. La tensión entre la verdad y la mentira alcanzaba un punto crítico. Antes de continuar con esta increíble historia de Elena y el duque Alejandro de Velasco, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo.
Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La reacción de Alejandro ante los rumores sobre Elena fue una mezcla explosiva de rabia y una extraña protección que él mismo no lograba racionalizar por completo. En lugar de creer en las infamias de Gaspar, el duque sintió una punzada de celos y una necesidad imperiosa de ver a la mujer que, según decían, ahora vestía sedas y manejaba fortunas. Una tarde, decidió romper su confinamiento y caminar hacia el barrio de los artesanos, buscando el taller donde Elena pasaba sus días orquestando su venganza silenciosa. Al verla a través del cristal, trabajando con una concentración serena y rodeada de una luz que parecía emanar de su propia determinación, Alejandro comprendió que la costurera que él recordaba había desaparecido. En su lugar había una mujer cuya presencia llenaba el espacio con una autoridad que desafiaba su superioridad nobiliaria. El encuentro fue breve, pero cargado de un subtexto que ninguno de los dos se atrevió a expresar con palabras en ese momento de alta vulnerabilidad. Elena lo recibió con una cortesía formal que guardaba una distancia gélida, recordándole sin hablar la humillación que él había permitido semanas atrás en el salón del palacio. Alejandro, por primera vez en su vida adulta, se encontró sin palabras, abrumado por la belleza madura de Elena y por la sospecha de que ella sabía mucho más sobre su propia ruina de lo que aparentaba. La conversación giró en torno a temas triviales, pero sus ojos intercambiaban mensajes de dolor, arrepentimiento y una atracción que ardía bajo la superficie de la etiqueta social. El duque se marchó sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era de mármol sólido, sino de arena movediza. Gaspar, al enterarse de la visita del duque al taller, entró en un estado de paranoia violenta, comprendiendo que su red de engaños estaba siendo amenazada por la conexión entre los protagonistas. Decidió que la única forma de asegurar su triunfo era forzar a Elena a un matrimonio por conveniencia con uno de sus socios, un prestamista sin escrúpulos que le ayudaría a absorber la herencia de la joven. Planeó una emboscada legal, utilizando documentos falsificados que vinculaban la fortuna de Elena con deudas inexistentes de su padre fallecido, intentando acorralarla antes de que pudiera consolidar su poder. El villano se movía ahora con una desesperación peligrosa, dispuesto a utilizar cualquier método, por vil que fuera, para no perder la oportunidad de convertirse en el nuevo señor de Aranjuez. Su malicia no conocía límites éticos ni morales. Elena, sin embargo, estaba varios pasos por delante de cualquier maniobra que Gaspar pudiera concebir en su mente retorcida y llena de avaricia. Había establecido alianzas con los notarios más íntegros de la capital y tenía en su poder las pruebas definitivas de las estafas que el administrador había perpetrado contra el ducado durante la última década. Cada movimiento de Gaspar era filtrado hacia ella por informantes que antes sufrían bajo su mando y que ahora encontraban en Elena a una líder justa y generosa. La costurera estaba tejiendo una red mucho más resistente que las telas que solía coser, una red diseñada para atrapar al depredador en su propia trampa de ambición. La paciencia de Elena era su mejor arma, esperando el momento exacto en que la caída de sus enemigos fuera total. La atmósfera de Aranjuez se volvió eléctrica cuando se anunció un gran baile de beneficencia, un evento que Gaspar pretendía utilizar como el escenario final para la humillación de Alejandro. El administrador planeaba revelar la insolvencia del ducado frente a toda la aristocracia, obligando al duque a vender sus títulos en una subasta pública encubierta bajo el pretexto de salvar la hacienda.
Lo que Gaspar no sabía era que Elena también asistiría a ese baile, no como una invitada de segunda fila, sino como la mujer más poderosa de la sala, portando los documentos que cambiarían la historia de los Velasco para siempre. Los preparativos para la gala eran como los preparativos para una batalla, donde los vestidos y las joyas servían de armaduras y las palabras decidirían el futuro de toda la provincia española. Alejandro, sumido en una depresión que rayaba en la desesperación, aceptó la organización del baile sin saber que estaba cavando su propia tumba social bajo la dirección de Gaspar. Pasaba las horas mirando los retratos de sus antepasados, sintiéndose un fracaso por no haber podido proteger el legado de su familia de las garras de la corrupción y el infortunio. Su única luz de esperanza era el recuerdo de la mirada de Elena en el taller, una mirada que le prometía algo que él no se atrevía a nombrar: redención. El duque se encontraba en el punto más bajo de su existencia, sintiéndose solo y traicionado por todos los que alguna vez llamó amigos, sin sospechar que la mujer que él había ignorado estaba a punto de salvarlo de la oscuridad final. Este bloque concluye con los dos protagonistas preparándose para la noche que definirá sus vidas, cada uno cargando con sus secretos y sus heridas. Elena, frente a su tocador, observa el resplandor de las joyas que ahora le pertenecen, recordándose que su objetivo no es la riqueza, sino la restauración de la justicia y la dignidad de su pueblo. Alejandro, vistiéndose con su uniforme de gala raído, se prepara para enfrentar su destino con la valentía de los que ya lo han perdido todo, menos el honor. Las sombras del Parecen palacio alargarse, como si las piedras mismas estuvieran conteniendo el aliento ante la colisión inminente entre el pasado aristocrático y el futuro que Elena representa. La música está a punto de comenzar, y el fin de Don Gaspar de Mendoza. La noche del gran baile comenzó bajo un cielo de terciopelo negro, donde las estrellas parecían observar con juicio gélido el despliegue de hipocresía que inundaba los salones del Palacio de Aranjuez. Elena Solórzano llegó al recinto ocultando su verdadera identidad bajo el velo de una elegancia misteriosa y contenida. Al cruzar el umbral, el murmullo de la nobleza se detuvo, cautivado por la presencia de una mujer que destilaba una autoridad serena, vestida con un diseño de seda azabache. Nadie reconoció en aquella figura imponente a la costurera que meses atrás suplicaba por clemencia en esos mismos pasillos. Sin embargo, detrás de su máscara de calma, el corazón de Elena latía con la angustia de quien sabe que está caminando directamente hacia la guarida de un lobo hambriento de poder. El baile era solo el preámbulo de una caída. Don Gaspar de Mendoza no tardó en percibir la presencia de la desconocida, sintiendo una inquietud instintiva que intentó ocultar tras una sonrisa forzada. Alejandro de Velasco permanecía en el centro del salón como una estatua de mármol agrietado, recibiendo saludos falsos y ocultando la fatiga de quien no ha dormido en semanas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, el tiempo pareció detenerse, y un relámpago de reconocimiento y dolor atravesó la distancia, dejándolos a ambos sin aliento. El duque sintió que la culpabilidad regresaba con la fuerza de una marea violenta, recordándole que él mismo era el arquitecto de su soledad. Fue un momento de conexión pura en medio de un mar de falsedades aristocráticas, donde las palabras sobraban y las miradas lo decían todo sobre su destino compartido. La velada se transformó en una pesadilla orquestada por la malicia de Gaspar, quien había preparado una emboscada pública para despojar a Alejandro de su dignidad. En el brindis oficial, el administrador solicitó la atención de todos, alegando que debía hacer un anuncio de vital importancia para el futuro del ducado.
Con una voz cargada de falsa preocupación, comenzó a enumerar las deudas impagadas y los pagarés que hacían imposible la continuidad del linaje bajo la administración de Alejandro. La humillación fue total. Los murmullos de desprecio recorrieron el salón como un veneno, mientras el duque veía cómo sus amigos se alejaban de él, como si su ruina fuera una enfermedad contagiosa. Gaspar se relamía ante el espectáculo de destrucción pública que había orquestado con tanta frialdad durante años de engaños. No contento con destruir a Alejandro, Gaspar giró su atención hacia Helena, revelando que ella era la hija de un comerciante caído en desgracia. La calumnia fue lanzada con tal precisión que muchos invitados se apresuraron a creer las mentiras del administrador sin cuestionar su veracidad. Helena se sintió repentinamente expuesta, como si las paredes del palacio se cerraran sobre ella para aplastar su dignidad, bajo el peso del prejuicio de clase. La vulnerabilidad resurgió con una fuerza devastadora, haciéndola sentir pequeña e invisible una vez más frente a la arrogancia nobiliaria. El silencio que siguió a las acusaciones fue más doloroso que cualquier grito, marcando el inicio de su caída emocional más profunda en medio de la gala que debía ser su triunfo. La soledad se apoderó de su alma herida. Alejandro, paralizado por la magnitud de la traición, no fue capaz de reaccionar de inmediato, lo que aumentó la sensación de desamparo de Helena. El duque se sentía como si estuviera despertando de un largo letargo, para descubrir que su vida entera había sido una mentira alimentada por Gaspar. La visión de Helena, sola frente a los ataques, le provocó una agonía insoportable, pero el miedo al juicio social lo mantuvo clavado en el suelo. Fue en 1900, ese instante de inacción, cuando Helena comprendió que Alejandro aún no estaba listo para luchar de la forma que la situación requería. La decepción fue un puñal de hielo que se hundió profundamente en sus esperanzas más íntimas, borrando cualquier rastro de la alegría que sentía al entrar al salón de mármol y cristal. Don Gaspar ordenó a los guardias que escoltaran a Helena fuera del recinto, alegando que su presencia era un insulto para la decencia aristocrática. La joven fue conducida hacia la salida bajo las miradas de burla, sintiendo cada paso como una derrota que borraba meses de sacrificio silencioso. Al llegar a las escaleras exteriores, la lluvia comenzó a caer con una furia repentina, empapando su vestido y recordándole su origen humilde en las calles de Aranjuez. Se encontró sola en la oscuridad, sin sus máquinas de coser, sin su reputación y con su herencia amenazada por los procesos legales de Gaspar. Era el valle emocional más profundo de su existencia, donde la esperanza parecía una palabra vacía de significado real bajo el azote del viento invernal y la lluvia constante. Mientras tanto, Alejandro se enfrentaba a la realidad de que Gaspar ya había transferido la propiedad de sus tierras a testaferros vinculados con los casinos. El administrador le susurró que su única opción para evitar la cárcel era firmar la cesión total de sus derechos hereditarios antes del amanecer. Alejandro comprendió que no solo había perdido su fortuna, sino que había permitido que un monstruo destruyera a la única mujer que realmente lo había amado. La soledad se volvió un peso físico que le impedía respirar mientras observaba el salón vacío donde antes hubo música y ahora solo quedaba el eco de su propia cobardía. El abismo se abría ante él, amenazando con tragar el nombre de los Velasco para siempre en la fosa común del olvido aristocrático. En la penumbra de su taller, Helena se derrumbó sobre la mesa de trabajo, llorando por la traición y por la ceguera de Alejandro. Sintió que el fuego de su determinación se apagaba, reemplazado por una ceniza amarga que amenazaba con consumirla por completo en la desesperación.
Se preguntó si había valido la pena luchar tanto para terminar siendo humillada en el mismo lugar donde buscaba redención, cuestionando si su amor no era más que una ilusión juvenil. El silencio de la noche solo era interrumpido por el golpeteo de la lluvia, un sonido monótono que acentuaba su aislamiento. Fue el momento en que Elena Solórzano estuvo más cerca de rendirse y desaparecer para siempre en las sombras de una provincia que no parecía querer despertar de su sueño. Sin embargo, en medio de ese abismo, algo cambió cuando sus dedos rozaron un viejo pagaré que pertenecía a una familia de campesinos que ella había salvado. Recordó las caras de esperanza de aquellas personas y comprendió que su lucha no era solo por ella o por Alejandro, sino por todos los oprimidos. La vulnerabilidad se transformó lentamente en una rabia fría y analítica, una fuerza que le recordaba que ella poseía la verdad y la lealtad de la gente común. Elena se puso de pie, secándose las lágrimas con un gesto de determinación renovada, dispuesta a convertir sus heridas en combustible para la batalla final. No permitiría que el administrador se saliera con la suya, costara lo que costara. El dolor se volvió acero en su voluntad inquebrantable de justicia. La noche avanzaba, y los documentos legales que Elena había recopilado seguían allí, escondidos, bajo las tablas del suelo, esperando el momento exacto para ser revelados. Comprendió que su error había sido intentar jugar en el terreno de la aristocracia bajo sus reglas corruptas, en lugar de utilizar su poder real como acreedora financiera. Decidió que ya no actuaría desde las sombras ni buscaría la aprobación de una sociedad que la despreciaba, sino que reclamaría lo que era suyo por derecho legal. Su plan de venganza adquirió una nueva dimensión, agresiva y definitiva, que no dejaría espacio para la misericordia hacia los traidores. La costurera estaba muerta, pero la dueña de las deudas de Aranjuez acababa de nacer con la fuerza de un huracán contenido. Alejandro, consumido por el remordimiento, escapó del palacio en medio de la tormenta, buscando desesperadamente el taller de Elena para implorar un perdón que sentía no merecer. Al llegar, la encontró trabajando bajo la luz de una sola vela, rodeada de libros contables y mapas, con una mirada tan dura como el acero. Intentó hablar, pero Elena lo detuvo con un gesto imperioso, dejándole claro que el tiempo de las palabras vacías había terminado con la última nota del baile. El duque se vio reflejado en los ojos de la mujer a la que había humillado y vio a un hombre que había fallado en su deber básico. Fue el enfrentamiento más silencioso y doloroso entre ambos, marcado por la lluvia y el arrepentimiento profundo del alma. Este es el momento más oscuro de Elena. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? La respuesta de Elena ante las súplicas de Alejandro fue de una frialdad que le dolió más que cualquier insulto. Le explicó que ella ya no era la mujer que necesitaba su protección, sino la mujer que tenía la única posibilidad de salvar su apellido de la ignominia. Le mostró los pagarés que ella misma había comprado y le reveló que el palacio y las tierras ya no le pertenecían a los Velasco, sino a ella. Alejandro sintió cómo su mundo se invertía por completo, pasando de señor a deudor de la mujer que él mismo permitió que fuera expulsada. La caída de los roles tradicionales era absoluta y brutal en su sencillez financiera. Ya no había vuelta atrás hacia la vieja jerarquía nobiliaria que los separaba.
Elena le entregó un documento con las pruebas de las apuestas ilegales de Gaspar y los nombres de sus cómplices. Le dijo que tenía hasta el amanecer para decidir si quería recuperar su honor luchando a su lado o si prefería hundirse con el barco de sus antepasados. Alejandro miró el papel y luego miró a Elena, comprendiendo que el amor se había transformado en una asociación basada en la justicia y la verdad. La elección era simple pero devastadora, obligándolo a elegir entre su orgullo y su futuro junto a la mujer que realmente conocía su alma. El destino del ducado colgaba de un hilo de seda que ella sostenía con una firmeza asombrosa y una claridad mental que él nunca poseyó. Elena volvió a sus papeles, dándole la espalda para demostrarle que su decisión no afectaría el curso de sus propias acciones contra el administrador. Sentía que cada minuto era una oportunidad para que Gaspar consolidara su poder, por lo que empezó a redactar las cartas para los tribunales. El aire en el taller estaba cargado de una determinación que Alejandro nunca había presenciado en la corte. Una fuerza que emanaba de la resiliencia pura de una mujer forjada en la necesidad. El duque comprendió que debía dejar de ser un niño asustado y convertirse en el hombre que ella merecía tener a su lado en la batalla. El silencio entre ellos era el preludio de una revolución necesaria para el alma de Aranjuez. El dolor de la caída se convirtió en la base sólida sobre la cual Elena comenzó a construir su contraataque contra Gaspar. Sabía que el administrador intentaría huir con el dinero robado, por lo que envió mensajes a sus contactos en el puerto para bloquear cualquier salida de carruajes. Su mente funcionaba con precisión quirúrgica, ignorando el cansancio físico tras las emociones vividas en el palacio. Cada línea escrita era una sentencia para el villano y un ladrillo para la nueva sociedad que pretendía fundar, donde el mérito valiera más que la cuna. La transformación de víctima a estratega se había completado bajo la lluvia persistente de la noche. Ella ya no cosía telas, sino el destino de una nación entera desde su modesto taller. Alejandro se arrodilló ante ella, no para pedir salvación, sino para ofrecerle su espada y su nombre como herramientas para su causa común. Le confesó que siempre la había observado y que la cinta azul era el único objeto que le daba consuelo en sus horas más amargas. Elena se detuvo, sintiendo una grieta en su armadura de frialdad, pero mantuvo su resolución de no dejarse llevar por las emociones hasta que la justicia fuera servida. Aceptó su ayuda como un aliado, advirtiéndole que el camino sería peligroso y que no habría espacio para las dudas en el fragor de la batalla legal. La alianza de las dos almas heridas se selló con un pacto de sangre y honor recuperado. En las horas previas al alba, ambos trabajaron codo a codo en el taller, auditando las pruebas y preparando el asalto contra la oficina de Gaspar. La conexión entre ellos se fortaleció a través del respeto mutuo por la capacidad intelectual y la valentía frente al peligro inminente. Alejandro descubrió en Elena a una compañera de vida que desafiaba sus prejuicios, mientras ella encontró en él a un hombre dispuesto a sacrificar su estatus por lo que era moralmente correcto. Eran dos guerreros preparándose para un clímax que decidiría no solo su destino amoroso, sino la supervivencia de toda una comunidad que dependía de su victoria contra la codicia. El sol de la justicia estaba a punto de nacer. Gaspar celebraba en su despacho con el dinero arrebatado a los campesinos, sin sospechar que los cimientos de su imperio estaban siendo socavados por la costurera y el duque. Su arrogancia le impedía ver que la gente del pueblo, inspirada por Elena, comenzaba a rodear las propiedades del ducado para evitar su escape. La justicia social estaba despertando de su sueño, impulsada por la llama que Elena
Había encendido con sus propios sacrificios y su resistencia inquebrantable ante la adversidad. El escenario estaba listo para el enfrentamiento que pondría fin a la tiranía y permitiría el florecimiento de una nueva esperanza bajo el sol de la mañana. El villano caería en su propia red de avaricia y mentiras. Helena y Alejandro se observan con esperanza indomable antes de salir a enfrentar su destino. El gris de la tormenta ha dado paso a un azul pálido que simboliza el comienzo de una nueva era para Aranjuez. Saben que lo que viene será el desafío más grande de sus vidas, pero ya no tienen miedo porque se tienen el uno al otro en una asociación de mentes y corazones. La caída ha terminado y el ascenso hacia la justicia y la redención ha comenzado con el firme paso de quienes ya no tienen nada que ocultar. El mundo conocería pronto la verdadera fuerza de Helena Solórzano y la lealtad recuperada del duque de Aranjuez. Helena cierra la puerta de su taller con una llave que simboliza el control sobre su vida. No mira hacia atrás, sino hacia el palacio que pronto convertirá en un lugar de justicia. Alejandro, sosteniendo su mano con firmeza, comprende que su verdadera riqueza estaba en la capacidad de amar a una mujer que lo desafió a ser mejor. Juntos se dirigen hacia el centro del conflicto, donde el clímax aguarda con la promesa de una victoria épica sobre la oscuridad. La traición ha fallado porque el amor y la justicia han encontrado un camino común a través del dolor compartido y la valentía renacida. La historia de la costurera y el duque entraba en su fase más gloriosa. La mañana irrumpió con una claridad gélida que parecía diseñada para exponer cada mentira en los rincones del palacio ducal. Don Gaspar de Mendoza revisaba los documentos que consolidarían su robo histórico, pero la puerta se abrió de par en par, revelando a Helena Solórzano y al duque Alejandro en una sincronía perfecta. Gaspar se preparó para ordenar su expulsión, pero sus palabras se congelaron al ver que Helena portaba una carpeta con el sello del Tribunal Supremo de Madrid. La atmósfera cambió en un latido, pasando de la prepotencia del villano a una tensión eléctrica que presagiaba una caída estrepitosa e irreversible. Helena se adelantó con la elegancia de una reina que reclama su trono legítimo, depositando sobre el escritorio los títulos de deuda originales. Helena reveló que ella era la dueña legal de todas sus ambiciones, la acreedora de sus deudas y la guardiana de su libertad. El poder había cambiado de manos en el mismo despacho donde se gestó la traición más vil. El administrador intentó balbucear una defensa desesperada, pero Helena mostró los libros contables secretos recuperados gracias a la lealtad de los criados humillados. En esos folios se detallaban cada desvío de grano, cada firma falsificada y cada apuesta ilegal de Gaspar. El golpe de gracia llegó cuando Helena reveló que ya había notificado a la Guardia Civil sobre el paradero de los fondos enrobados. La red de mentiras de Gaspar se desmoronaba ante sus ojos con una velocidad devastadora y final. Alejandro informó a Gaspar que su cargo quedaba revocado y que todas sus propiedades personales serían confiscadas para resarcir a los campesinos. El duque ya no buscaba salvar su estatus, sino restaurar el equilibrio moral de sus tierras bajo la dirección de la mujer que le había enseñado el honor. Gaspar se vio acorralado entre la determinación de un noble renacido y la inteligencia de una mujer que había convertido su dolor en una estrategia de justicia. El villano comprendió con un terror visceral que su tiempo de impunidad había terminado para siempre. La noticia del enfrentamiento se extendió por el palacio como un incendio, llegando a oídos de los trabajadores que comenzaron a rodear las entradas principales. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Helena y Alejandro.
Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad? Alejandro entregó el anillo de sello de su familia a Elena, pidiéndole que fuera la administradora de su vida y de sus tierras. Elena aceptó el anillo como una herramienta para reconstruir lo que la avaricia había destruido. Don Gaspar intentó destruir un documento, pero fue detenido por Alejandro y escoltado fuera del palacio por los guardias que antes le obedecían. Mientras era conducido al calabozo, Gaspar vio cómo el pueblo celebraba la llegada de una nueva justicia con el rostro de Elena Solórzano. En el silencio posterior, Elena y Alejandro se observaron, reconociendo que el mundo había cambiado drásticamente. Alejandro le tomó las manos con suavidad, sellando una promesa silenciosa de lealtad y apoyo incondicional en su nueva travesía juntos. La reacción del duque ante la propuesta de modernizar las tierras fue de una aceptación entusiasta. Juntos empezaron a diseñar los planos del nuevo Aranjuez, utilizando la fortuna de Elena para invertir en maquinaria y educación. El giro se transformaba en una revolución social pacífica impulsada por el amor. Sin embargo, la nobleza vecina empezó a conspirar para desacreditar la nueva administración ante la corte de Madrid. Elena sabía que la victoria era solo el primer paso de una batalla legal más amplia, pero ya no tenían miedo, pues su alianza era inquebrantable. La fuerza de su unión residía en que ambos se valoraban por la integridad de su carácter y la profundidad de sus convicciones reales. La transformación física del palacio reflejaba el cambio interno. Las cortinas pesadas fueron reemplazadas por telas claras y los salones se llenaron de vida. Elena dirigía con mano firme pero justa, ganándose el apodo de la duquesa del pueblo. Alejandro se encargaba de la seguridad y las relaciones exteriores, protegiendo a Elena de los ataques de la aristocracia conservadora. Se habían convertido en una pareja de poder que utilizaba su influencia para el bien común. La comunidad se sentía parte de un experimento social donde la dignidad del trabajo se valoraba por encima de los privilegios de nacimiento, creando un sentido de lealtad inquebrantable que protegía los cimientos de su nuevo hogar compartido. Alejandro le confesó a Elena que su llegada había sido el único milagro real en sus años de soledad. Elena comprendió que su propia sanación estaba ligada a la de él y que su amor era la recompensa final por años de lucha silenciosa. Sin embargo, don Gaspar tenía aliados poderosos que buscaban recuperar el control mediante un juicio por la legitimidad de la herencia. Los protagonistas se prepararon para un enfrentamiento en la capital, armados con la verdad y el apoyo masivo de la gente. Elena observa las maletas listas, mientras Alejandro le asegura que estará a su lado en cada paso. El carruaje espera, marcando el inicio de la batalla final por su legado y su amor eterno. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en las tierras de Aranjuez, bajo un cielo de plomo. Don Gaspar, habiendo escapado de su custodia, regresó con mercenarios para reclamar por la fuerza lo que la ley le arrebató. Elena y Alejandro se mantuvieron firmes frente a la escalinata, defendiendo la justicia social que habían construido. El aire vibraba con la inminencia de un choque que decidiría el alma de la región. Alejandro desenvainó su espada para proteger su hogar y a la mujer que le devolvió la esperanza. La batalla comenzó con violencia. Los mercenarios chocaron contra la resistencia de los trabajadores armados con herramientas de labranza. Elena coordinaba la defensa con una frialdad estratégica que dejaba sin aliento a sus enemigos. Don Gaspar logró abrirse paso hacia Elena,
Blandiendo una daga con intención desesperada, Alejandro se interpuso, iniciando un duelo personal que resumía décadas de traiciones. El sonido del acero resonaba como un veredicto divino. Gaspar atacaba con rabia animal, mientras Alejandro defendía con la precisión de quien tiene una razón para vivir. Elena logró flanquear la posición del administrador, distrayéndolo en el momento crítico. Esa duda permitió que Alejandro desarmara al villano, dejándolo de rodillas. El silencio se apoderó del campo cuando los mercenarios bajaron sus armas. Elena decidió que Gaspar merecía la ignominia de un juicio público que expusiera su bajeza ante toda la nación española. La batalla está en su punto más alto. Elena y Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso, la astucia de Elena o la crueldad de don Gaspar? Un cómplice de Gaspar disparó una última bala dirigida a Elena. Alejandro se interpuso nuevamente, recibiendo el impacto en el hombro. El grito de Elena desgarró el aire mientras corría hacia él. La imagen de Alejandro herido en los brazos de Elena se convirtió en el símbolo de su sacrificio y redención total. Ella aplicó presión sobre la herida, confesándole en un susurro que él era la razón por la que decidió quedarse y luchar. Alejandro le aseguró que una herida física no era nada comparado con el vacío de sus años anteriores. Elena utilizó sus recursos para traer médicos, negándose a separarse de él mientras la justicia era restaurada en las calles de la ciudad. Don Gaspar, encerrado en la torre, observaba el triunfo del amor que siempre consideró una debilidad. Su derrota era total, existencial, frente a la grandeza de espíritu de la costurera que una vez despreció. Elena informó al pueblo que la justicia había prevalecido y que el duque viviría. Se sintió finalmente en paz con su pasado, comprendiendo que era la arquitecta de un futuro lleno de luz. El clímax termina con Elena regresando al lado de Alejandro, tomando su mano con una ternura que prometía un futuro sin sombras. El amor era ahora una fuerza invencible que los guiaría en los años de paz. Habiendo ganado la batalla por la verdad y la lealtad, la primavera regresó celebrando el Cintosigena, renacimiento de la justicia. Don Gaspar fue sentenciado a trabajos forzados perpetuos y sus bienes fueron utilizados para compensar a las familias afectadas. La paz que se respiraba ya no era el silencio del miedo, sino el murmullo de una comunidad que trabajaba por su propio progreso. Elena y Alejandro fundaron la Escuela de Artes y Oficios, rompiendo las cadenas de la ignorancia. El palacio abrió sus puertas como un centro de cultura donde la nobleza de alma se valoraba por encima de la sangre. La herencia de Elena se convirtió en el cimiento de una infraestructura que garantizaba oportunidades para todas las mujeres de la región de Aranjuez. La boda entre la antigua costurera y el duque rompió todos los protocolos, celebrándose en la plaza del pueblo. Elena vestía un diseño propio que recordaba su origen trabajador y su ascenso triunfal. Alejandro le prometió una asociación de iguales para gobernar con justicia. Fue un momento de catarsis colectiva, donde las barreras sociales se desmoronaron bajo el peso de un sentimiento auténtico. El taller de Elena fue conservado como un museo de la perseverancia, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a perseguir su libertad económica. Elena nunca olvidó sus raíces y el ducado se convirtió en el más próspero de la península, atrayendo mentes brillantes que buscaban un modelo social justo. Alejandro aprendió que el honor reside en la humildad y entregó la gestión de los graneros a un consejo campesino.
Su relación con Helena creció en una complicidad absoluta, donde cada decisión era compartida. Caminaban por los campos de trigo dorado, sintiendo que la tierra les agradecía por haberla liberado de la codicia. Helena sentía la presencia de su padre en el viento, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. La comunidad erigió una estatua de una mujer con una balanza y una pluma, simbolizando la justicia y el conocimiento. Helena asesoró a la corona en finanzas, llevando su visión de Aranjuez a todo el reino, siempre regresando a la calidez de su hogar. Si has acompañado la historia de Helena y del duque Alejandro de Velasco hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Años después, un niño corría por los jardines, un heredero con el espíritu valiente de sus padres. Helena y Alejandro compartían ese momento de paz absoluta que habían ganado con sacrificio. El ducado ya no era un lugar de melancolía, sino un faro de esperanza que demostraba que el amor y la ética pueden transformar la sociedad. La resolución de sus heridas emocionales permitió una madurez plena, llena de proyectos compartidos. Helena encontró en Alejandro al hombre capaz de entender su genio, y él encontró en ella a la mujer que le enseñó a ser un verdadero caballero. Su historia se convirtió en un legado de luz indestructible. Helena y Alejandro observan el horizonte desde el mismo ventanal, donde una vez él contempló su ruina. Ahora ven un horizonte lleno de granjas prósperas y escuelas llenas de niños. Helena apoya su cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando el latido firme de un corazón que ella misma sanó. El pasado es solo un eco que les recuerda lo que han superado, mientras el futuro se abre como un lienzo en blanco para su amor eterno. La costurera y el duque son, al fin, libres para amarse en el mundo que ellos mismos crearon con valentía, justicia y una fe inquebrantable en la verdad.